Esta es la clase de vitamina B12 o cobalamina. Es la clase que estaba pactada originalmente para el día 17 de junio y que se cambió debido al paro. Bien, entonces la vitamina B12 o cobalamina es una de las vitaminas que forman parte de, de lo que son las vitaminas del complejo B. Sí, que sabemos que son un grupo bastante diverso y amplio de cofactores enzimáticos. Comparten esa particularidad, esa característica. Todas las vitaminas constituyentes del complejo B actúan como cofactores enzimáticos, es decir, como moléculas que son indispensables para la actividad de ciertas enzimas asociadas con el metabolismo, que son claves para ciertas reacciones importantes dentro del metabolismo. Una particularidad de lo que es la cobalamina o la B12 es que se encuentra, su fuente dietética es de origen exclusivamente animal, es decir, únicamente está presente en los alimentos de origen animal y es particularmente rica en la carne y en particular en el hígado, ¿sí? El hígado, de hecho, en general posee grandes cantidades de cobalamina debido a que actúa como un órgano de reserva natural de la vitamina. La dosis diaria recomendada está en el entorno de los 2,4 microgramos día, pero esto, como para cualquier nutriente, sea un micronutriente o otro tipo de nutriente, va a depender, ¿no?, ¿verdad?, del grupo, del tipo de paciente, digamos, del que estemos hablando. Pero en promedio, para un individuo adulto sano, va a rondar en el entorno de los 2 a 3 microgramos día. Las estructuras activas de cobalamina son la vitamina metilada o adenosilada. Si bien en los alimentos la podemos encontrar bajo otras formas, pero en nuestro organismo somos capaces de transformar otras formas como la hidroxicobalamina en cobalamina metilada o bien adenosilada. Otra característica de esta vitamina es que su absorción a nivel del ilion intestinal depende de la presencia y del funcionamiento adecuado de una proteína llamada factor intrínseco, el FI. El factor intrínseco forma un complejo muy fuerte, muy estable con la cobalamina, que es el reconocido para su absorción, para su internalización en los enterocitos y luego su pasaje a la sangre. La deficiencia de cobalamina está asociada con la anemia perniciosa. Clínicamente es común asociar la deficiencia de cobalamina con la anemia perniciosa, ¿sí? Y existe una sinergia importante entre lo que es el metabolismo de la cobalamina y el ácido fólico. Y eso ahora enseguida lo vamos a analizar, por qué existe este link, esta conexión entre el metabolismo de una y otra vitamina, esta sinergia. Esta es la estructura de la cobalamina, es una estructura relativamente compleja. Consiste la vitamina en un sistema de anillos o un sistema de anillo tetrapirrólico. Son 4 anillos pirrol que están reducidos y unidos entre sí y que están coordinados por un átomo central de cobalto. El cobalto a su vez tiene una quinta y una sexta posición de coordinación disponibles. La quinta posición une como ligando un nucleótido, ¿sí? Y en la sexta posición, bueno, puede unir un grupo hidroxilo, un grupo adenosilo, como en este caso, o un grupo metilo, lo cual le da diferentes identidades a la cobalamina, como dijimos anteriormente.
si bien en los alimentos se presenta como las formas adenosilo, metilo o hidroxilada, las formas activas, ¿sí?, que van a estar presentes en nuestro organismo actuando como coenzimas, disculpen, son las formas adenosiladas o bien hidroxiladas. En cuanto a la digesta-absorción, en nuestro estómago el pH acídico característico durante la digestión favorece la liberación de la cobalamina desde los alimentos y su unión a una proteína presente naturalmente en la saliva que se llama aptocorrina. Una vez en el duodeno, las hidrolasas presentes en los jugos pancreáticos actúan sobre la aptocorrina y permiten la liberación de la vitamina B12 desde el complejo con la aptocorrina. Se desvía hacia la formación de un complejo, como dijimos hace un par de minutos, hacia la formación de un complejo muy fuerte y muy estable con el factor intrínseco. El complejo ingresa como tal al epitelio intestinal del ilion, donde se libera la vitamina B12 para su pasaje a la sangre. La cobalamina circula a los diversos tejidos, unida a proteínas séricas, en particular a la transcobalamina de tipo 2, y se va a almacenar en hígado. Esta es una particularidad de la cobalamina. En el hígado se va a almacenar hasta en un 70% bajo la forma adenosilo, y el resto va a circular permanentemente en plasma unida a transcobalaminas de tipo 2 y de otros tipos también bajo su forma metilo. Entonces, la cobalamina participa en dos reacciones importantes para el metabolismo. Una es la síntesis de metionina, ¿sí? En esta reacción participa la enzima metionina sintasa, que cataliza la transformación, permite la transformación de homocisteína en el aminoácido metionina. La actividad catalítica de la metionina sintasa es posible gracias a la presencia de dos coenzimas. Una es la vitamina B12 y otra coenzima es el metil tetrahidrofolato, que es una forma inactiva del ácido fólico, ¿sí? Cuando la metionina sintasa actúa y transforma a la homocisteína, lo que obtenemos es metionina y la forma activa del ácido fólico, o el THF, lo pueden ver por ahí abreviado como THF o tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico. Es decir que nos deja disponible ácido fólico para actuar, ¿sí?, en sus otros roles, y nos deja disponible metionina, que la metionina a su vez va a ser actuada, o sobre la metionina van a actuar otras enzimas para formar otros productos capaces de ceder metilos en reacciones bioquímicas. La segunda reacción en la cual participa la vitamina B12 es la isomerización de metilmalonil coenzima a succinil coenzima A. Es una reacción catalizada por una mutasa que se da. El metilmalonil coenzima A surge de la oxidación de aminoácidos y de ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Es decir, que es una reacción que se da secundariamente al reciclaje, digamos, de ácidos grasos, así como de proteínas. Es relativamente abundante entonces en nuestras células. De hecho, uno de los modos de determinar deficiencia o avitaminosis de B12 es ver la acumulación en sangre de este metabolito, del metilmalonil coenzima A, que tiene efectos tóxicos y deleterios. ¿Por qué? Porque la mutasa
al no tener vitamina B12, que es necesaria como coenzima para su correcta actividad, bueno, es imposible sintetizar succinil-CoA a partir del sustrato, ¿sí? Bien. El succinil-CoA es necesario para la formación de la vaina de mielina, que permite una correcta actividad de los axones neurológicos, como ustedes saben, y por eso la deficiencia de cobalamina también se observa en ocasiones como alteraciones a nivel del sistema neurológico. En cuanto a la primera reacción en la cual participa la cobalamina como coenzima, ¿sí? Dijimos que es la actividad metionina sintasa, aquella donde se sintetizan como productos metionina y donde se forma la estructura activa del ácido fólico. Es la reacción catalizada por la metionina sintasa, que utiliza como coenzimas no solo a la forma metilada de la cobalamina, ¿sí?, de la vitamina B12, sino también al metil tetrahidrofolato, o a esta forma metilada del ácido fólico. Entonces, la presencia de una concentración adecuada de cobalamina es necesaria para transformar el ácido fólico desde una forma metabólicamente no disponible, que es la metilada, en la forma metabólicamente disponible para actuar, que es la de THF o tetrahidrofolato, ¿sí? Por eso, un déficit en B12, una vitaminosis de cobalamina, lleva a una acumulación del metil tetrahidrofolato y a la depresión de la forma activa del ácido fólico. Y de aquí se puede observar lo que es la sinergia entonces entre B12 y ácido fólico. Si bien yo tengo una forma, aunque no sea metabólicamente disponible, de ácido fólico, el mismo no puede actuar a menos que tenga disponible también a la vitamina B12. El ácido fólico luego va a utilizarse, como ustedes ya vieron, me parece en la clase que tuvieron de ácido fólico, por ejemplo, para la síntesis del ADN y de las bases purínicas y pirimidínicas, ¿sí? Pero para tener disponible entonces al ácido fólico o al tetrahidrofolato, necesitamos también una suplementación adecuada de B12. En esta reacción, a su vez, además de sintetizar la forma metabólicamente disponible de ácido fólico, formamos también metionina a partir del precursor homocisteína. La metionina, a su vez, va a ser precursora de adenosilmetionina, que es una fuente de grupos metilo. Bueno, y el adenosilmetionina va a ser necesaria para sintetizar a su vez creatina, diferentes fosfolípidos, proteínas, lípidos, neurotransmisores, diferentes moléculas que deben ser metiladas durante sus vías, en el transcurso de sus vías anabólicas, durante su síntesis, ¿sí? Es decir, que esta es una reacción realmente muy importante a lo que es el anabolismo metabólico, ¿sí?, para formar ladrillos anabólicos, muchas moléculas precursoras que van a surgir a partir de la metionina, así como para formar la forma metabólicamente disponible del ácido fólico. Y esta reacción tan central, ¿sí?, a lo que es el metabolismo, bueno, va a depender de una adecuada suplementación de cobalamina o vitamina B12. En el transcurso de la reacción, las coenzimas dijimos que son metil tetrahidrofolato y cobalamina o B12. En primer lugar, el tetrahidrofolato metilado cede su metilo a la cobalamina, ¿sí? En esa primer paso se forma esta estructura activa del ácido fólico, que va luego a intervenir en lo que es la síntesis de bases purínicas y pirimidínicas y todos los roles
adjudicados al ácido fólico, y la cobalamina metilada va a poder actuar ahora sí como coenzima en la reacción de síntesis de metionina o en la reacción de la homocisteína metiltransferasa. Bien, esto se deduce de lo que acabamos de decir. La cobalamina es esencial, establece una sinergia muy importante con el ácido fólico, es esencial para poder utilizar el ácido fólico, es decir, que no es suficiente con tener una adecuada suplementación de ácido fólico para no tener deficiencias. También tenemos que tener una adecuada suplementación de B12 para poder utilizar el ácido fólico. Y bien, participa en la síntesis en vías anabólicas de una enorme variedad de moléculas, ¿sí? Debido a que la metionina adenosilada es muy importante en vías anabólicas de muchos tipos de macromoléculas y debido a esta sinergia que existe con el ácido fólico también, que es fundamental para la síntesis de ácidos nucleicos y material hereditario. La carencia de cobalamina puede observarse en ocasiones. La carencia puramente nutricional, es decir, por una ingesta inadecuada, es relativamente rara debido a que en productos de origen animal está extensamente distribuida, ¿sí? Sin embargo, aquellos individuos que tienen una dieta vegetariana muy estricta, en particular los veganos que no consumen ningún producto de origen animal, no solo carne, sino que tampoco, digamos, huevos ni ningún producto de origen animal, bueno, en ellos sí puede observarse más comúnmente deficiencias en cobalamina, lo cual puede tener consecuencias clínicas de severas a muy severas, ¿sí? De todos modos, es bueno recordar que el hígado normalmente actúa como un reservorio muy eficiente de cobalamina. El hígado puede almacenar reservas suficientes para proporcionar cobalamina durante varios años, ¿sí? Por eso vamos a observar deficiencia en veganos que han seguido una dieta estricta por lo menos durante 4 años, ¿sí? De modo que las reservas en hígado se han agotado. En niños o en lactantes, ¿sí? Que siguen una dieta vegana, sí puede desarrollarse más rápidamente la vitaminosis, porque en el caso de niños o lactantes, claramente ellos no tienen una reserva en hígado, si nunca han sido expuestos a una dieta donde se integre la carne adecuadamente, ¿sí? Por eso en ellos hay que prestar especial atención. También normalmente se observa en la clínica problemas asociados con deficiencia de cobalamina por problemas asociados con una absorción con una absorción inadecuada. Por ejemplo, cualquier defecto en el factor intrínseco va a impedir la absorción a nivel del ilion intestinal. El factor intrínseco se acuerdan, un complejo muy fuerte con la cobalamina, que es el reconocido, es la estructura reconocida para ser digesto absorbida. Es decir, la cobalamina como tal no es reconocida, no existen receptores, sino que los receptores reconocen este complejo entre factor intrínseco y cobalamina. Si existen deficiencias, como un mal plegamiento, por ejemplo, que viene determinado genéticamente del factor intrínseco, que son enfermedades que existen, ¿sí? Que tienen una cierta incidencia, bueno, entonces por más que tengamos una nutrición adecuada, vamos a observar en esos pacientes avitaminosis de B12.
Lo mismo cuando hay extirpaciones parciales o totales del estómago, resecciones intestinales secundarias a un cáncer o una operación digestiva, etc. También enfermedades crónicas del intestino delgado que disminuyen las superficies absortivas del ilion, como es un ejemplo claro las enfermedades crónicas como la enfermedad celíaca, ¿sí? En el caso de los individuos añosos, donde hay una digestión menos eficiente, se puede alcanzar hasta un 15% de incidencia en las avitaminosis B12, por lo cual a veces deben ser suplementados. Bien, la anemia perniciosa, que es uno de los cuadros más comúnmente asociados a la vitaminosis por absorción inadecuada de cobalamina, debe tratarse con administración parenteral de vitamina B12 o por inyecciones intramusculares, es decir, intravenoso o intramuscular, y no por suplementación oral, debido a que la suplementación oral no va a corregir una mala absorción, ¿sí? Sí puede corregir un problema de cuando el problema es puramente nutricional. Pero si la vitaminosis es secundaria a una mala absorción, entonces la suplementación debe ser parenteral o intramuscular o de otro tipo, ¿sí? Y no a través de un complejo multivitamínico. Por eso es importante conocer la causa de la vitaminosis. Hay muchas maneras de evaluar el estatus B12, ¿sí? Los niveles de B12. En cuanto a medidas de concentración sérica, se utilizan diversos metabolitos, como pueden ser la medida de transcobalaminas, que son las encargadas de transportar en sangre la vitamina B12, o la medida de metabolitos como el metilmalonil-CoA, que es, o la homocisteína, ¿sí? Que son los dos sustratos de las principales reacciones donde la cobalamina actúa como cofactor enzimático, es decir, que la acumulación tanto de metilmalonil coenzima A como de homocisteína indican una carencia de vitamina B12, indican que las enzimas encargadas de transformar estos dos sustratos en productos, en succinil-CoA en el primer caso y en cisteína en el segundo caso, no están actuando adecuadamente por una deficiencia en cobalamina. También se puede determinar en orina la concentración del metilmalonil coenzima A, que se excreta en orina únicamente o aumenta significativamente su excreción en orina cuando hay una carencia de B12. Y también existe lo que se llama la prueba de Schilling, en particular para determinar problemas de tipo absortivos, por ejemplo, una deficiencia en el plegamiento del factor intrínseco. En la prueba de Schilling se administra oralmente vitamina B12 que fue marcada radiactivamente y a intervalos crecientes de tiempo se determina su excreción urinaria. Bien, aquí al final lo que van a encontrar, que está también en la clase anterior, de vitaminas, es un cuadro que me parece que es bastante útil a la hora de repasar vitaminas y estudiar, donde se resumen, bueno, los principales vitámeros de cada una de las vitaminas componentes del complejo B, sus principales funciones bioquímicas, las principales patologías asociadas a sus avitaminosis, las fuentes alimentarias principales, las dosis diarias recomendadas. Cualquier consulta podemos evacuarla por la plataforma o vía mail.